Listo. Entonces, sí. Estos días en particular son días también de festejo, no son festejos religiosos como tal, son religiosos civiles que conmemoran hitos en la historia del Estado de Israel, del Estado moderno. Ahora, van a ser las fechas en las que ocurrieron exactamente en el momento en el que se conmemoraron, en aquel entonces, y quedaron como marcadas en el calendario occidental. Entonces, ¿cómo se dice? Una de las formas de identificar cuándo es una fiesta o no en Israel es de acuerdo a la fecha hebrea. Por lo tanto, generalmente, déjame abrirlo por acá. Ahí está. Entonces, aquí de una vez sirve que recordamos algunos temitas de numeración. Ay, se fue Angélica. Recordemos que la numeración se lleva de acuerdo al valor numérico de las letras, ¿no? Entonces tenemos, para repasar, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, van a ser las unidades. Aleph, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, unidades, y las vamos a distinguir como números porque siempre van a llevar un apóstrofe. Ese apóstrofe nos dice, se trata de un número. Y de acuerdo a su posición en el alfabeto, con valor ascendente, reciben su valor. Hasta el 9. Ahí se acaban las unidades y de la yod, con la yod empiezan a funcionar o a simbolizarse las decenas. Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Aim, P. Entonces, Yod 10, Kaf 20, Lamed 30, Mem 40, Nun 50, Samech 60, Ain 70, y Sadi. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, para al final tener Kof, Resh, Shin, Taf, para indicar valores de centenas. Ahora, para las fechas, realmente nos interesarían solamente hasta Nos interesa solamente hasta el Kaf, porque los meses hebreos solamente tienen 28 o 29 días. Entonces, la fecha para conmemorar el aniversario o la declaración de la independencia de Israel se va a hacer después de una serie de días conmemorativos. Primero vamos a tener el Yom HaZikaron, el día de la memoria. Después del Yom HaZikaron viene Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén, y 2 días después de Yom Yerushalayim, Yom Ha'atzmaut. Angélica, ¿ya nos oyes?
Creo que no nos oye. Hola Angie, ¿nos oyes? A ver, vamos a ver si nos escribe por WhatsApp. ¿Qué dice? Reuniones de Zoom no responde. Ah. Vamos a ponerle. Ya nos escribió por WhatsApp. A ver. Porque parece ser que como que se atoró su WhatsApp, su Zoom. Bueno, de esta forma ya va quedando grabado. Entonces, las fechas hebreas van a servir o nos van a indicar no solamente la conmemoración de festividades religiosas, ¿no? Por ejemplo, decíamos, no quiere su WhatsApp, su Zoom. Por ejemplo, Rosh Hashanah sería el 1 de Tishrei. Y entonces el 1 de Tishrei se marca como Aleph de Tishrei. De hecho, hoy vamos a aprovechar para introducir un tema que nos hace falta revisar. Entonces, Rosh Hashanah quedaría así como Aleph Betishrei, el 1 de Tishrei. Tishrei es el primer mes en el calendario hebreo. Aquí, ¿cómo leeríamos esto? Esto realmente se va a leer como el numeral y no se va a leer como Aleph. Entonces, literal diríamos Ejad Betishrei. O sea, es el día Yom Ejad, día 1 del mes de Tishrei. Rosh Hashanah, Yom Kippur, por ejemplo, el día del perdón, el día de la expiación, ese es Beyud de Tishrei, o sea, el 10 de Tishrei. Deyanira, ¿te suena la festividad Tu Bishvat? No. Ok. En este momento no. En este momento no. Esa es otra forma también de decir una fecha. A veces, cuando el número está formado por 2 letras, ahí sí lo leemos como tal. O sea, por ejemplo, si es Ejad Bet Tishrei, estaremos diciendo, escribimos Aleph, pero pronunciamos el numeral Ejad. Ejad Bet Tishrei, 1 de Tishrei. Sin embargo, del 11 en adelante, siempre se van a unir ya sea la Yod con alguna de las letras que forman las unidades o la Kaf más unidades. Para el número 15 y el número 16, vamos a recordar una adaptación especial. Si siguiésemos la regla normal de hacer el 15, tendríamos que decir Yud, Hei y Yud o Yod, Vav. Porque estaríamos siguiendo la lógica de Yud Aleph, 11, Yud Bet, 12, Yud Gimel, 13, Yud Dalet, 14. 10 más 1, 10 más 2, 10 más 3, 10 más 4.
Entonces, por obviedad, 15 y 16 tendría que ser Yud-Hei y Yud-Vav. ¿Qué problema tenemos con Yud-Hei y Yud-Vav de Yanira? Se forma el nombre del Eterno. Y entonces, debido a que Yud-Hei y Yud-Vav hacen referencia a los acrónimos que normalmente podremos utilizar para referirnos al Yod-Hei Vav-Hei, al nombre inefable, entonces tenemos que hacer una modificación y nos movemos un lugar hacia abajo. De Yod me bajo a Tav, a Tet, perdón, y me subo un número en la unidad. Tet Vav sería 15 porque es 9 más 6 y Tet Zain 9 más 7, 16. Este número, el 15 y el 16, sí se pueden leer como tú o como taz. Tú y taz. Entonces, en el calendario hebreo, recordemos, va a haber 4 años nuevos. Rosh Hashanah, Ejat Betishrei, el 1, o Aleph Betishrei, el 1 de Tishrei, es el año nuevo religioso, porque es el que determina cuándo han de caer las festividades religiosas a lo largo del año. Y por qué conmemora la creación del mundo. El segundo inicio de año es el Simchat Torah, que es cuando se reinicia la serie de lecturas de las parashot, de las porciones de la Torah. El cuarto inicio de año es el que recién festejamos, Pesaj. Pesaj no solamente es la liberación, no solamente es el brinco que damos de la esclavitud de Egipto a la libertad, sino también marca el inicio del año civil. En Pesaj, desde el punto de vista agrícola, es el inicio de las actividades de trabajo. Entonces, Pesaj va a determinar cuándo se debe de hacer la primera siembra, cuándo se realiza la primera cosecha. Es el inicio del año civil. Antes del inicio del año civil, durante el mes de Shvat, después del invierno, tenemos la fiesta Tu Bishvat. Tu Bishvat es el año nuevo del árbol. Y en este año se festeja que las plantas empiezan su nuevo ciclo, porque es cuando las plantitas están empezando a despertar después del letargo del invierno. Entonces, Tu Bishvat sería justo el 15 del mes de Shvat. Entonces, para las fechas, del 1 al 10 decimos el numeral, pero se indica con la letra hebrea. Y del 11 en adelante ya se podría utilizar la palabra, cómo se fusiona el primero y el segundo, la segunda letra para indicar el valor, como en el caso de Tu Bishvat. Después de Pesaj es una fiesta religiosa. Como decíamos hace ratito, vienen una serie de fiestas que son de índole más históricos y que tienen que ver con la historia reciente de Israel. Todo empieza con el Yom HaZikaron. Esperen. No. Hay uno más. Todas estas estas 4 festividades están relacionadas unas con otras porque tienen que ver con la creación del Estado. Entonces, las festividades empiezan con el Yom HaShoah, el día del holocausto.
En esta festividad se recuerda a los 6 y pico millones de judíos que fueron exterminados durante la Alemania nazi. Entonces, en el Yom HaShoah, que después está seguido por el Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, Zikaron viene de la raíz Zeher o memoria. Es el día de la memoria para recordar a todos aquellos soldados o civiles que han caído en el combate o en guerras o en atentados terroristas y que han muerto pues de alguna manera en nombre de la patria o por la patria. Después del Yom HaZikaron se conmemora el Yom Yerushalayim. Es el día de Jerusalén. En el Yom Yerushalayim se recuerda la declaratoria que hace en tiempos bíblicos David de Jerusalén como capital del reino, y también se conmemora la unificación de Jerusalén en 1967 después de una guerra de desgaste contra Jordania y los países árabes. Antes de esta guerra, antes de 1967, Jerusalén era como la Berlín del Medio Oriente. Jerusalén estaba atravesada con aceite de púas y del lado derecho era la Jerusalén jordana, la Jerusalén que controlaban los árabes, y la Jerusalén occidental era la Jerusalén judía, por decirlo así. En la guerra, primero en la guerra de los 6 días, no, primero en la guerra de Yom Kippur y después en la guerra de los 6 días, el ejército israelí recupera Jerusalén y la unifica de nuevo. Entonces, eso es el Yom Yerushalayim. Para terminar con el Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia. Ahora, ¿por qué no les estoy dando todavía las fechas? Porque todo depende de cuándo caiga Yom Ha'atzmaut. El Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia, se festejó en el calendario hebreo el 4 de Iyar. El 4 de Iyar, que en 1948 coincidió con la fecha de 14 de mayo de 1948. Entonces, la fecha de independencia año con año, y por consiguiente el Yom Yerushalayim, el memorial y el día del holocausto, se van a mover porque van a depender de cuándo caiga en calendario occidental el 4 de Iyar. Entonces, este año, casualmente, este es un año de esos bonitos, en donde el 4 de Iyar corresponde con el 4 de mayo. Cuando yo nací, creo que este año también va a ser así. Sí, sí, puede ser. A veces coinciden las fechas hebreas con las fechas del calendario gregoriano. Por ejemplo, cuando yo nací, en 1984, el 16 de Sivan correspondió con el 16 de junio. Entonces, yo nací el mismo día en calendario hebreo que en calendario judío. Y creo que este año va a coincidir. Entonces, es como año premonitorio o año como bueno. Entonces, este año coincidió 4 de Iyar con 4 de mayo. ¿Cuándo es el Yom Yerushalayim, el día del memorial y el día del holocausto? Generalmente va desfasado en 2 días. Entonces, antier fue el día de Jerusalén, anteantier fue el día del memorial y la semana pasada fue el día del holocausto. Todas estas fiestas en esta época se viven en Israel con un aire, con un alma de solemnidad
y pues digamos como de orgullo. ¿Por qué? Pues porque se hace un recordatorio del Holocausto. Finalmente, el Estado de Israel es resultado directo de la Segunda Guerra Mundial. Es resultado directo de el Holocausto mismo. Entonces, todas estas fechas son como están muy vinculadas a la memoria histórica, que al final también tienen que ver con Pesaj, con el proceso de liberación, con el proceso de salir de Egipto, no salir solo físicamente, sino también en mente y en espíritu, y de decir, ok, ya somos libres, y la libertad no solamente nos da eso, la posibilidad de ir a vivir a donde queremos, de poder tomar nuestras decisiones, sino también de asumir la responsabilidad de ser libres. Ya más o menos los decíamos en las dos pláticas de las 2 semanas anteriores. En un punto, en algún momento, los israelitas, de acuerdo al propio texto de Éxodo, de Shemot, demuestran un poco de inmadurez. Y esa inmadurez la podemos ver reflejada en inseguridad, en falta de fe. Y decir, ay, cuando le reclaman a Moisés, ¿por qué Moisés? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Si en Egipto teníamos casa, teníamos por lo menos comida y agua para beber. Esa falta de madurez no les permitía ver que lo que tenían ahora era mucho más valioso que el supuesto alimento o la supuesta casa que tenían asegurada en Egipto. El ser de alguna manera esclavos de una circunstancia o de una situación que no te permite ser tú mismo. Entonces, esta misma idea o este mismo forma de pensamiento y de revalorar quiénes somos, por qué estamos donde estamos, por qué gozamos de libertad, pero además cómo ejercemos esa libertad, se vuelve otro ejercicio de reflexión durante las fiestas civiles. Ok, recordamos a los miles que fueron asesinados por la inequidad, por la injusticia. Recordamos a todos aquellos que lucharon por nosotros y que murieron en el intento. Festejamos la unificación, el recuperar nuestra ciudad, nuestra capital, pero con recuperar la capital no solamente es ganar los terrenos, ganar el poder decidir qué hacer en el área, sino también la responsabilidad que conlleva conservar la paz en la región, en la ciudad, y la independencia misma. La independencia no solamente es, somos independientes como nación, sino somos independientes como seres humanos. Y volvemos a la idea de, pues sí, existe la libertad, existe la independencia, son valores universales, pero también son situaciones en las que se nos exige mucha responsabilidad para no caer en errores, para no caer en abusos, para no caer en actitudes o conductas de aquellos a quienes acusábamos de ser nuestros captores o de ser nuestros verdugos. Entonces, es muy bonito. Todas estas fechas de alguna manera están unidas por los mismos conceptos. Entonces, eso, perdón, Deyanira. Por eso hoy, este año, hoy tocó el festejo de independencia. Gracias. ¿Sí? Bueno, ¿y qué se hace en Israel? Más allá de todo, la idea es que esta reflexión se hiciera.
Obviamente, pues mucha gente en Israel pasa como en México. El festejo de independencia, pues es eso, es un festejo en el que la gente pues toma y bebe y va más allá de, bueno, no llegan al meollo de qué es la independencia. Entonces en Israel hoy hay, bueno, hubo, porque ya pasó el día para allá, hay desfiles aéreos, en las calles la gente sale con sus banderitas y el festejo es con, ¿cómo se llama? Con parrilladas. Muy, a mi parecer, a la gringa. A mí me gusta más como como este tipo no el festejo, pero el festejo de relajo está bonito porque te reúnes con la familia, te reúnes con los amigos, pero más allá del festejo de relajo estaría la reflexión. Es así como que, recién habíamos festejado Pesaj, un tipo de libertad, ahora tenemos otro día para reflexionar sobre por qué somos autónomos, qué significa la autonomía, el poder sostenerse uno mismo a pesar de las circunstancias. Y ya que estamos ahorita entonces con las fechas, tienen todo el sentido, tiene mucho sentido que preguntemos, ok, sabemos indicar el valor numérico de las letras hebreas. Sabemos que, ¿quién dijo? Sabemos que Aleph vale 1. Angélica, ya nos oyes. Angie. Uy. Sí, sí te oímos. A ver, Angélica. Se pegó ahí. Oh, bueno. A ver. Ok. Entonces. Hola. Angélica, hola. Al fin. ¿Ya nos oyes bien? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, después con calmita repasas la primera parte. Le explicaba de Yanira cuáles son las festividades que ahorita estamos haciendo, que no son tan religiosas, son más civiles, pero bueno, ya saben, doy siempre mi cosecha sobre mi opinión de cuál es el significado de la fiesta de Yom Ha'atzmaut y cuáles son las fiestas asociadas al Día de la Independencia en Israel. Entonces, checas esa primera parte del video y me dices si tienes dudas en la semana. Bueno. Ok, está bien, gracias. ¿No? Para aprovechar que ahorita estamos hablando y que volvimos a repasar este tema, el tema de cómo indicar los valores numéricos, entonces recordemos, Aleph vale 1, Bet vale 2, Gimel vale 3, Dalet vale 4, Hei vale 5, Vav vale 6, Zain vale 7, Het vale 8, Tet vale 9, de la Yod en adelante son decenas. Yod 10, Kaf 20, Lamet 30, Mem 40, Nun 50, Samech 60, Ain 70, Pei 80, Sadi 90 y finalmente de la Kof a la Tet tenemos las centenas. 100, 200, 300, 400. Para el caso de las fechas, pues decíamos, solamente utilizamos realmente del 1 al 9 combinado con Yod y Kaf
hasta el 28 o 29, depende si el día en este año tiene 28 o 29 días. Normalmente solo son 28. Por ahí de repente alguno puede agregar un día adicional. Y el detalle de qué pasaba con el 15 y el 16. 15 y 16 se va a hacer tú o taf vav y 16 taf zain. ¿Por qué? Porque si seguimos el modelo normal, el modelo de sumar yod más hei y yod más vav, sale el nombre del Eterno. Entonces, no. Hay que tener cuidado con ese. Fuera de ahí, estos números los vamos a utilizar para hacer referencias bíblicas, ¿sí? O bien para las fechas. Y aquí viene la pregunta. Ah, pues qué padre, yo ya sé decir, o ya sé indicar el 1, ya sé indicar el 2, ya sé indicar incluso el 455. ¿no? Que sería simplemente ir sumando los valores de las letras. Vamos a poner, por ejemplo, que ustedes estén leyendo los salmos y les digan, a ver, abran su libro de salmos en el Salmo 142. Les digan, Tehilim 142. Obviamente eso normalmente no va a ocurrir si tienen un texto bíblico, si tienen un texto en hebreo. Si tienen un texto en hebreo, va a venir Tehilim Resh, porque Resh vale 200. Y además ese no existe, perdón. Bueno, digamos que existe el Salmo 241, no existe. Pero lo vamos a indicar con Resh 40 Mem doble comita 1 Aleph. Entonces, lo que hay que ir haciendo siempre es ir sumando. Si queremos hacer, por ejemplo, quedaría así. Vamos a poner un verdecito. ¿Cómo indicaríamos entonces los siguientes números? ¿no? Por ejemplo, el 11, 35, 421, 103, 382, 526 y el año en el que estamos. De acuerdo al calendario hebreo, estamos en el año 5782. Entonces, estos números se pueden representar. Todavía no los podríamos decir como tal en hebreo, pero los representaríamos. 11, Yud, Yod, Aleph. 35. 35, buscamos el 30, es Lamed. Y el 5, Hei. 421. Siguiendo sumando. 400 Tav. 21 Kaf. Aleph 1. 103. Buscamos el 100, es Kof. El 0 no se indica. El valor 3
directo a Gimel. 382. 300 es Shin. 80 Pei. Y 2 Bet. Y aquí es donde vienen los complicados. Es esa idea. ¿Qué pasa? 576. 576 estamos diciendo, pero si nada más llegamos hasta el 400, en teoría solamente podríamos decir 499. 400 Tav, Sadi 90 y Tet 9. Entonces, lo que empezaríamos a hacer es sumar. 500 es 400 más 100. 300 Shin, Pei, Bet. 500 Tavkov, 400 más 100. Kav, 20. Vav, 6. Y con los años, por ejemplo, los años del calendario hebreo, se hace de la siguiente manera. 5000 se haría con la Hei, porque Hei vale 5. Pongo una comita, algo el 700. Tavshin. Y 82. Pei, 2 comitas, Bet. Entonces, 5782. Normalmente, lo que se hace es simplemente eliminar la Hei y solo quedarnos con la última parte. Tashapav, por ejemplo, 782, porque el 5000 duraría todo lo del milenio. Entonces, dicen, pues qué fácil, si tienen su tablita del valor numérico, y tienen que poner algún número utilizando la nomenclatura hebrea, pues es muy fácil, solamente vamos sumando los valores. Respetando siempre ir de menos a más. Pero la pregunta es, ¿y cómo carambas digo 11? Sí, Deyanira, dime, ¿y me ibas a preguntar algo? Como el sistema de números romanos. Parecido. Exactamente, es muy parecido a los sistemas, a los números romanos, porque solamente vamos sumando y posponiendo. Exactamente. Pero eso solamente es el valor. ¿Sí? A ver, por ejemplo, Angélica, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué día? El número de tu cumpleaños. 25. ¿Cómo harías 25? Kaf, Ajá. Hey. Exactamente. Entonces, ya podrías poner Kaf Hei. Y así se expresaría el número 25. Que es bonito, porque además, esa podría ser una manera de hacer interpretación o lectura o numerología de qué significa tu nombre o el día en que naciste, qué palabra formaría, ¿no? Por ejemplo. Ko, por ejemplo, la palabra ko significa como mucho, con fuerza. Deyanira, ¿tú qué día naciste? 24. Pues casi igual que Angélica, o sea que entonces tu fecha de nacimiento sería Kaf, 2 apóstrofes. Ajá. Dalit. Muy bien, Kad. Qué bonita. Las dos tienen significado bonito. Kav Hei, que sería así como Kaj, o Ko, es la palabra que significa
meod. Es lo mismo que meod. Meod significa con fuerza, con energía, con ímpetu. Y de Yanira, kad. Kad es una palabra muy bonita. Es así la palabra literal. Significa vasija pequeña. Por ejemplo, el kad, ¿se acuerdan de la historia de Hanukkah? En Hanukkah, el kad es el pocillito donde Yehuda el Macabeo encuentra ese poquito de aceite que después se transforma en el aceite para los 8 días. Entonces, vean qué bonito. Muy bien. La pregunta sería obvia. Bueno, ¿y cómo digo? O sea, ya sabemos indicar los valores de los números con las letras hebreas. ¿Cómo se dicen los números? ¿Cómo digo 25? Y ahorita, de hecho, vamos a aprovechar para ver la fecha hebrea de las dos, porque obviamente es el 25 de qué mes, Angélica? De julio. Julio. Y... Julio, 7. Ah, de julio. Sí, señor. De julio. ¿Y de Yanira? Febrero. De febrero. Ok. Entonces, más o menos, tú eres como de Shvat y Angélica debe de ser de Av. Ok, ahorita vemos cuándo cayó, exactamente cuál es su fecha hebrea. ¿Ya la saben o no? No. Ok, entonces ahorita hacemos el cálculo. Vamos a hacer entonces a revisar. Ah, ok, ahorita la revisamos. Sí, Angélica, sí, es que una es en la que naces en el calendario gregoriano y otra, anda, más o menos. A mí me sonaba que era así como Abo Tamuz. Tamuz. Sí, porque tú ya eres de los finales de año. Ok, y de Yanira, el tuyo podría ser o Shvat o Adar, muy cerquita ya de Purim. Ok, entonces, vamos a ver, ¿cómo se dicen los números? ¿Cómo se dice 1, 2, 3, 4, 5? No me deja. Ok, los números, al menos en la unidad, del 11 al 19, del 1 al 19, son un poquito latosos. ¿Por qué? Porque vamos a tener números en masculino y números en femenino. Eso suena un poquito extraño y siempre me dicen así de, ¿cómo? ¿Cómo que tenemos números en masculino y femenino? Veámoslo igual que en español. En español tenemos un, uno y una. Entonces, va a pasar exactamente lo mismo, pero desde el 1 hasta el 19. Quiere decir que si en español tenemos uno, una, para hablar de un solo Dios, Yesh lanu Eloheinu, Yesh Elohim, Elohim Echad, también va a haber algo femenino como la fe, la creencia. Hay
una creencia. Un Dios, una creencia. Entonces, esta dualidad, uno, una, la vamos a ir repitiendo en cada uno de los números. Doso, dosa. 3, tresa. 4, cuatra. 5, cinca. 6, seisa. 7, sieta. 8, ocha. 9, nueva. 10, dieza. En hebreo siempre vamos a tener esas dos. Entonces, vamos a empezar. Aquí es muy chistoso porque vamos a empezar por las númeras. Vamos a decir las númeras. ¿Por qué son las númeras? Porque son las femeninas. Empezamos con ajat. Ajat. ¿Por qué sabemos que es femenino? Porque va acompañado de la palabra, de la letra at. Ajat. Y vean, yo podría decir bat, ajat. Bat ajat. Vean cómo rima. Bat ajat. Hija una. Bat ajat. Luego, con el 2, vamos a decir shtaim. Shtaim. Ajat. Shtaim. Se repite el sonido ajat. Shtaim. Entonces, repitan. Ajat. Shtaim. Cuando se trata de algo femenino. Ajat. Shtaim. Tres. Shalosh. Shalosh. Como por ejemplo, Shalosh imahot. Shalosh imahot. 3 son las matriarcas. Shalosh imahot. Batahat, una hija. ¿Qué hora es? Shtaim. Son las 2. Vean, en español también decimos las 2. Las 2 de la tarde. Las 2 de la mañana. Shtaim, las 2. Shalosh imaot. 3 madres. Entonces contamos. Ajat, shtaim, shalosh. 4. Arba. 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 Por ejemplo, Arba, estaciones del año. 4 las estaciones. 4 estaciones. Las 4 estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. 4 estaciones. Arba. Y vean que son 4 letras. De hecho, vamos a quitarle la Vav a Shalosh para que veamos que tiene 3 letras. Esa Vav no es obligatoria. Entonces, Ajat, 1. Shtaim, 2, con doble yod. Shalosh, 3, las matriarcas, 3 letras. Arba, 4. 4 estaciones o 4 pedazos en un cuarto. Arba. Hamesh. Hamesh. Hamesh, como en hebreo decimos
Pentateuco, en español, perdón, penta de 5. HaTorah, Humash. El Humash son los 5 libros de la Torah. Hamesh Batorah, 5 en la Torah. Entonces, Ahat, Shtaim, Shalosh, Arba, Hamesh. Ay, nunca hagan esto en Israel, eso es una grosería. Así. Ahat, Shtaim, Arba, Hamesh. Ahat, Shtaim, Arba, Hamesh. Con los números voy a estar repite y repite y repite porque es mucho estar repitiendo. Ay. A ver. Ah, cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos 2 fechas. Yo creo que 24 estamos. Entonces, yo nací el 25 de julio. No, cuidado. Los días. A ver, Angélica. ¿Cómo se dice día? ¿Te acuerdas? Voy. Yom, Muy bien. Yom, ¿es masculino o femenino? a masculino. Exactamente. Ah, ya. Como los días son masculinos, las fechas las tenemos que dar en masculino. Entonces, Ah, ahorita la fecha como tal la vamos a dejar pendientita porque depende de, justo como decíamos hace rato, si estamos hablando de cosas masculinas, el número va en masculino. Los días son masculinos, entonces la fecha va en masculino. Las cosas que estamos contabilizando en femenino, como las horas, van en femenino, porque horas se dice sha'a, sha'a es femenino, las matriarcas son femeninas, las estaciones del año son femeninas, y el cómo se parte la Torah en 5 partes o en 5 secciones, las secciones, las partes de la Torah son 5. Por eso va en femenino. Entonces, todas estas palabras que ahorita estamos viendo son números para contabilizar cosas femeninas. Yo sé que es así como de, ay, Dios mío, ¿por qué el hebreo tiene que ser así? Ahora, empecé con los números en femenino también porque el 80% de las veces vamos a utilizar el número en femenino. Y el número en femenino va a ser la base para poder formar todos los números hacia adelante. Para formar los masculinos, para formar las decenas, las centenas, los millares. Siempre el número femenino va a ser la base. Ok, entonces, repetimos. Repitan conmigo. Confío en que sí están repitiendo. Ahat, Shtaim, Shalosh, Arba o Arba, Hamesh. Cuando contemos, cuando estén, si llegan a viajar a Israel, si están con una persona que saben que sabe hebreo, nunca cuenten así, como contamos en español. Cuenten así, hacia atrás. Porque esta expresión, esto, es como una mentada de mamá en el Medio Oriente. Entonces, no sé si en Costa Rica también utilicen el de vas a ver, te voy a acusar. sí. Ah, muy bien. Pues esta seña que nosotros hacemos como de te voy a acusar, vas a ver con mi mamá, si ustedes la hacen en Grecia, en Turquía, en Israel, es como si estuvieran haciendo esta. Ay, qué feo. Yo no hago esas cosas. Es una mentada de mamá. Es una grosería. Entonces, cuidado, mucho cuidado al contabilizar. Nunca contabilicen así. Entonces, contar con el puñito hacia adentro. Exactamente, así. ¿Sí? Nunca hagan esto. O sea, por ejemplo, este de para, también es una grosería. Es como,
sea, si tú le haces a alguien así, es como, ¿por qué me está insultando? Pues cuidado. ¿Cómo señalizan el alto? Sí, para nosotros es así, es normal. Allá, ¿cómo sería? Normalmente es, a veces es así, como haciendo una cruz, o haciendo hacia abajo. Es como, Qué para. interesante. Sí, como hacer esto es como pon los dos pies sobre la tierra. Sí, el tema del lenguaje corporal siempre es bien interesante de un idioma a otro, o de una cultura a otra. Y se imaginarán, luego uno aprende esas cosas, pues no de la mejor manera. Entonces, Le ha pasado su anécdota sí, entonces, a la fuerza. exacto, sí, a mí me pasó a veces sin querer y entonces una vez me echaron bronca y yo, pero ¿yo qué te hice? Pues es que me estás mandando a saludar a mi mamá y yo, no. Y ya me explicaron, es que aquí funciona así. Bueno, gracias por el dato. Ok, entonces, Ahat, Stein, Shalosh, Arba, Hamesh. 6 es el más fácil de todos. Shesh. Shesh. Hamesh. Shesh. El 7, solo recordemos una palabra. Shabbat. Shabbat. Sheba. El Shabbat es el séptimo día o es el día 7. Sheba, Shabbat. Nos repasamos. Ahat, Shtaim, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh, Sheba. Ahí dice Shaba. Ay, gracias. Sheba. El número que les cuesta trabajo, por eso lo vamos a repetir mucho, es el más largo y se parece a 3. Shmone. Shmone. Shmone 8. O 8. Les voy a contar una anécdota con el número Shmone. Así como Sheba viene de Shabbat, del día del reposo, porque es el séptimo día, el día del descanso. Ay, perdón, es que me llamó la atención tu avatar. ¿Qué es Angélica? ¿Es un muñequito? Sí, es un personaje de un anime que ya se me olvidó el nombre, que hace años lo vi. Ya. Y es que me tuve que ingresar con la cuenta de Google y yo tengo ese avatar ahí porque por el problema, ¿verdad? Que no entraba y no entraba. Entonces tuve Ya. que cambiar de cuenta. Está bien, está bien, está bien, está bien. No, es que me llamó la atención. Dije, Está ¿qué bonito, es? Está raro, sí. Ok. está bonito. Vean, tengo déficit de atención yo. Me distraigo muy fácil. Ok. Shmone. Shmone viene o se deriva de la palabra shemen. Shemen, que es grasa o aceite. Y de la palabra, vean que no cambia. Shemen, grasa o aceite. Por ejemplo, shemen zait, aceite de olivo. Ponerlo como aceite. Y la palabra shamen. Shamen
que significa gordo. ¿Por qué? ¿Por qué en hebreo se dice gordo shamen? Porque una persona gordita, digo, no por mala onda, sino alguien gordito es alguien que tiene mucha grasa o mucho aceite en su cuerpo. Entonces, por lo tanto, shmone es el número gordito. Y vean que es un gordito. Es la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, Sheba, el Shabbat, el descanso. Shmone, la grasa, el aceite, como la abundancia. El Shmone en numerología, recuerden, significa infinito, que no se acaba. Entonces, Shmone tiene este sentido de sí de gordito, pero como fructífero, como que da más y más y más sin fin. Y finalmente tendríamos, bueno, no, finalmente casi al final, tendríamos Tesha. Tesha, 9. Tesha. 10. Eser. Eser. Entonces, números femeninos van a ser la base y repetimos. Entonces, Ahat, Shtaim, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh, Sheba, Shmone, Tesha, Eser. Y repetimos. Números, repetir y repetir hasta que se queden. Ahat, Shtaim, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh, Sheba, Shmone, Tesha, Eser. Angélica, dime solo los números pares. Stein, Arba, Shesh, Shmone, Eser. Ay, perdón. Ese. Muy bien. Deyanira, ¿puedes? ¿Sigues en la manejada? No, ya llegué, gracias. Ok, ahora dinos los mimes, los impares. Ajá. Ajá. Ay, sí, corto. Ajá, Shalom. Ya, ahí voy. ¿Ya me escuchó? Ya, ahí está, ya. Ok. Entonces es Ahat, Shalosh, Hamesh, Sheba, Tesha. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Tú solita, Yanira, repite después de mí. Y ahorita vamos con Angélica. Deyanira, Ahat. Ahat, Stein. Stein,
Shalosh. Shalosh. Arba. Arba. Hamesh. Hamesh. Shesh. Shes. Sheba. Sheba. Shmone. Shmone. Esha. Tesa. Esha. Tesha. Eser. Eser. Bien. Angélica, ahora al revés. Eser. Eser. Tesha. Tesha. Shmone. Shmone. Sheba. Sheba. Shesh. Shesh. Hamesh. Hamesh. Arba. Arba. Shalosh. Shalosh. Shtaim. Stein. Hat. Hat. ¿Sí? Entonces, todos estos son números en femenino porque vamos a contabilizar cosas femeninas. ¿Cómo qué cosas femeninas podemos contabilizar? Por ejemplo, si hablamos de Adama, de tierra. Si hablamos de Behemá, de bestias. Torah. Exactamente. Si hablamos de Torah, de una ley. A ver, búsquenme todas las... Shemesh. Muy bien. Exacto. Palabras que sean femeninas. Shemesh, aunque Shemesh no tenga terminación A, sabemos que es una palabra femenina. Isha. Exacto. Kohab es femenino. No, porque acaban... Ajá, ya, ve. Ujú. Lo normal es que acaben en A, como Adama, Behemá, Toa, Isha, o en Tav. Em. Muy bien. Entonces, a ver, con estas que ya dijimos. Todas estas son palabras que naturalmente, o bueno, casi todas son palabras que naturalmente solo tenemos una. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos, vamos a decir, por ejemplo, vamos a poner los ejemplos. Vamos a poner, el Eterno dio el Eterno una ley. Puso el Eterno un sol. Había o era para Adán una mujer o esposa. Abel, creo que en español se escribe con B grande, ¿verdad? Abel. Abel amó, vamos a ponerle, amó, no sé si tendría que ser con había. Había para Abel una madre. Qué feo suena eso en español. ¿Qué otra cosa tendríamos de uno? Uno solo. ¿Cuál es, cómo se llama el nombre de nuestra casa? ¿De todos?
tierra. Ajá. Entonces decimos Ares, ¿no? Ares. Entonces, todas estas cosas, o al menos estos ejemplos que estoy poniendo, de manera natural o de manera autónoma, automática. Sol también, ¿no? ¿Mandé? ¿Cuál de Yanira? Sol. Ah, sol. Sí, 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 sí. Aquí está. Puso el Eterno un sol. Entonces, vean. ¿Qué es lo que voy a darles? Voy a darles una cosa que se llama... Sí, perdón. Ay, se oyó raro. Es que se oyó como cortado de Yanira. No sé si es mi internet o es el de ustedes. Si no, ponlo en el chat mientras. A ver, creo que ahí ya estás. Ok. Muy bien, entonces vean, vamos a tratar, bueno, ¿cómo voy a decir estas frases? Creó el Eterno una tierra. Puso el Eterno un sol en los cielos. Dio el Eterno una ley al hombre, al humano. Había para Adán una mujer, una esposa. Había para Abel una madre. En todos estos, en estos ejemplos, estamos indicando cosas que naturalmente solo podemos tener una. ¿Cuántas tierras hay en el universo? Solo una, esta en la que vivimos. ¿Cuántos soles puso el Eterno en el cielo? Uno. Pero lo voy a poner así como una sola, porque vamos a hacer femenino. Dio el Eterno una ley al humano. Había para Adán una mujer como numeral. Había para Abel una madre. Aquí quiero que hagamos la distinción, que veamos que es diferente a cuando decimos una mujer estaba en el jardín. O una bestia comió el fruto. En estas oraciones, el una corresponde a nuestro artículo indefinido. Corresponde a una mujer cualquiera estaba en el jardín. Una bestia cualquiera, no sabemos cuál, comió el fruto. Entonces, cuando se trata de una como artículo indefinido, en hebreo simplemente omitimos decir el artículo, decimos la palabra simple y llana, ¿no? Como la palabra Adamá. Adamá sería una tierra cualquiera o tierra. Behemá, una bestia cualquiera o bestia por ahí. Torá, una ley cualquiera, sin artículo. En este caso, en estas nuevas, está implícita la pregunta, ¿cuántas?
Está implícita la pregunta cama. Acuérdense de la canción de cama, 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 camaleón. Y ya tienen la pregunta ¿cuánto? O sea, aquí estamos respondiendo a la pregunta ¿cuántas tierras creó el Eterno? ¿Cuántos soles puso el Eterno en el cielo? ¿Cuántas leyes dio el Eterno al humano? ¿Cuántas mujeres, cuántas esposas había para Adán? ¿Cuántas madres tenía Abel? ¿Cuántas mamases? Entonces, cuando pensamos en la cantidad, ya no es uno cualquiera o una cualquiera. Ya tenemos que decir el numeral Ahat. Y como regla, en hebreo, el uno, este Ahat, siempre se pone en segunda posición. Decimos, ¿cuántas tierras tenía Jacob? ¿O cuántas tierras tuvo que trabajar Jacobo para recibir a Lea o a Rachel? Él trabajó Adamá Ahat. ¿Cuántas tierras? Tierra una, un terreno. Kama Behemá, ¿cuántas bestias mató David para demostrar su valía? Behemá Ahat, una bestia, un oso. ¿Cuántas Torah entregó el Eterno? Torah Ahat, solo una. ¿Cuántos cielos, cuántos soles hay? Shemesh Ahat. ¿Cuántas mujeres debe de tener un hombre? Isha Ahat, para que sean uno solo. ¿Cuántas madres tenemos? Ahat, una madre, la que nos parió. ¿Cuántos planetas Tierra tenemos para vivir? Eretz Ahat. Entonces, cuando contabilizamos, cuando decimos cuántas cosas hay, con el 1 lo posponemos al final. Siempre. Anoten esa reglita, por favor. Deja. Entonces, esta regla es muy importante para los números. El 1 lo posponemos. Adama Ahat, una tierra. Behemá Ahat, una bestia. Torah Ahat, una ley. Shemesh Ahat, una sola. Isha Ahat, una mujer, una esposa. Ahat, una madre. Eretz Ahat, una tierra. Y recordemos que aquí sí es contabilizar, porque respondemos a cuánto.
En lo que escriben y repasan bien y más o menos vayan pensando cómo haríamos estas oraciones. Paso rápido al baño, no me tardo. ¡Listo! Ok. Vamos a ver. Ponerlo con verde. Por ejemplo, creó el Eterno una tierra, sería Bara Elohim. Ahat Adama. Ok, bien. Bara, casi. Bara Elohim. Aret. Está con mayúscula. Me estaría refiriendo a el planeta. Y al último va el numeral. Exactamente. Ok, muchas gracias. Solo con el número 1, ¿eh? Aquí les voy a hacer una, ¿cómo se dice? Una recomendación, que es la misma que les hago a los alumnitos de Hebreo Moderno. No se peleen con los verbos. No traten, al menos al principio, no traten de entender o de pelearse de ¿por qué decimos Eretz Ahat y no Ahat Aretz? Porque se van a confundir. Entonces, ahorita al principio, a mí no me gusta normalmente dar indicaciones, porque así es. Pero con los números sí les recomiendo que no se me peleen. O sea, que no traten de encontrar una razón obvia, porque los números son un poquito eso, son caprichosos. Entonces, aprendámonos. Con el 1 siempre lo mandamos a segunda posición. ¿Ven? Siguiente. Angie, ¿quieres? ¿Cuál es el... Mande. ¿Cuál es el verbo poner? Poner. Poner Sam. ¡Ay! ¡Huyó!
Sam, te lo pongo de una vez. Sam, y queda igualito. Sam. Sam Elohim. Shemesh Ahad. Exacto. Beshamayim. Muy bien. Exactamente. Perfecto. Sam Elohim. Shemesh Ahad. Va Shamayim. Muy bien. Has estado estudiando, ¿verdad? A ratitos, a ratitos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, poco a poquito. Muy bien. Ok, dio el Eterno una ley al humano. Natán Elohim. Muy bien. Torah Ahad. La. La Adam. Perfecto. Natán Elohim. Torah Ahad. La Adam. Haya. Bien, casi. Ahora, aquí, ¿qué es lo que había para Adán? Es una mujer. Entonces, bien, Hayá, pero necesitaríamos realmente el verbo en femenino. Hayta. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ah, ¿ya me escucha? Ya, ahí está, ya regresaste. Ahí está, le Adán. Le Adam. El conector para es le. Le Adam. Haya Isha. Ya tienes. Isha Haya. Isha Haya. Isha. Ajá. Ahad. Perdón, mis abuelas. Sí, yo sé, la forma del verbo tener o haber, ahí nos hacemos pelotas porque el género depende de la cosa tenida o habida y no del sujeto. Entonces es Haitá, había, ella, porque es mujer, le Adam, Isha Ahat. Lo mismo va a pasar abajo con Abel. Lo que tenía Abel era una madre. El verbo va en femenino. Haita. Le Abel. Ahad. Exactamente.
Angélica, ¿ya regresaste? Sí, perdón, estoy comiendo. Ok, ¿entendimos, Angélica? ¿Viste los ejemplos? Sí, los acabo de leer. Ok, perfecto. Entonces, siempre va al final. Ah, el internet es malvado. Ahora, a ver, ahí, ya regresé. Ahora me mandó a mí la noticia. Su internet es inestable. Y eso que es según, ¿cómo se dice? Nueva instalación. Pero bueno. Ok. Bara Elohim Eretz Ahat. Creó el Eterno tierra una. Sam Elohim Shemesh Ahat. Creó el Eterno sol uno, sol una. Natan Elohim Torah Ahat. Dio el Eterno ley una al humano. Aita le Adam Isha Ahat. Adam tenía una mujer, o para Adam había una mujer. Aita le Hebel Ahat. Entonces, cuando se trata del uno, siempre nos vamos al final. Ok, veamos. ¿Qué va a pasar cuando tenemos el número 2? Si simplemente respondemos con el número, si que de repente llegan y nos digan, ¿cuántas tierras quieres? ¿O cuántas tierras te dio Dios? Y yo simplemente digo, 2, así, monosílabo, solo 2. Entonces digo, Stein. Pero si quiero agregar la palabra tierra, o sea, 2 tierras, 2 terrenos, entonces voy a contraer la forma Stein a la forma Stein. Y hago el plural de la palabra. Stay Adamot. Esperen. ¿Verdad? No había guardado esto para subirlo al grupo. ¿Verdad? Ahí está. Ahora, entonces, si la pregunta es ¿cuántas tierras? Y entonces digo, el Eterno dio el Eterno 2 o 2 tierras. Puso el Eterno 2. ¿Cuántas bestias puso sobre la tierra? Puso el Eterno sobre la tierra 2 o 2 bestias. ¿Cuántas mujeres había para Isaac? Había para Isaac 2 o 2 esposas. Cuando tenemos 2,
Entonces, contestamos simplemente a secas con la palabra dos, o bien contraemos el 2 por Stein y lo juntamos a la palabra. Entonces, cuando decimos cuántas cosas hay, con el 1 lo posponemos. Con el 2 se dice solo o se contrae. A stay. Adama ahat, Stein o stay adamot. Behema ahat. ¿Cuántas bestias? Stein, 2. ¿Pero 2 de qué? Stay behemot. ¿Cuántas mujeres? Isha ahat, Stein o Stei nashim. 2 mujeres. ¿Sí? Entonces, el 2 siempre lo vamos a decir solito, Stein o Stei adamot, Stei behemot, Stei nashim. ¿Qué será Stei banot? ¿Se acuerdan de Stei banot? Que sería la forma de bat ahat. Una hija, Stei banot. 2 hijas. O Malka ahat, Stei malkot. Una reina, 2 reinas. Malka ahat, Stei malkot. Entonces, volvemos a lo mismo. No nos peleemos con los números. Pero yo sé que ahorita están así como de, ay, ¿por qué se ven tan difíciles? No. Regla. 1 lo ponemos al final. Isha ahat. Malka ahat. Bat ahat. 2 lo ponemos como en español, pero o decimos simplemente Stein, el número 2 a secas, o Stei adamot, Stei behemot, Stei nashim, Stei malkot, Stei banot. Entonces, Angélica, ¿cómo dirías? Dio el Eterno 2 tierras para referirme a 2 terrenos, no tierras de planetas, sino el de acá, el que vimos ahorita como para plantar. Natán, Elohim, Ajá. Adama, Pues, ¿verdad? Ish-
Shtayim. 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 O Shtei Adamot. Dio el Eterno 2. Y asumimos que ya sabemos que estamos hablando de tierras. O Natan Elohim Shtei Adamot. Shtei. Deyanira, ¿cómo harías la que sigue? ¿Me recuerda el verbo puso? Por favor. Sam. Sam. Elohim. Es parecido a Behemoth, pero no me acuerdo del sobre. Ok. Al-Haaretz. Al-Haaretz. Stein Behemoth. Exactamente. Sam Elohim Al-Haaretz Shtei Behemoth. Behemoth. Yo sé, esto no está fácil. Sam Elohim Al-Haaretz Shtei Behemoth. Angie. Hayá. Y como estás hablando de plural, Hayot. Hayu. Hayú. Ay. Ahí dijiste, Hayot, dijiste animales. Sí. Hayú. Hayú. Ay, no era era Jacobo. Me va a caer la maldición. Dios libre. Es Jacobo. Jacob. El que tenía Isaac nada más tenía 2. Una solo Rebeca. Le Jacob. Le Jacob. Stein. Stein, solito. ¿Y cómo eran esposas? Nashim. Stein Nashim. Exactamente. Shtei Nashim. Sí, Deyanira, ya vamos a acabar. Muy bien. Entonces, perfecto. ¿Sí? Más o menos, ¿cómo poner los números? Entonces, recuerden, la regla es el 1 lo pongo al final. El 2 lo recorto. De Stein a Stei. Veamos el siguiente ejemplo. Me voy a quedar con estas dos. Esperen. Dio el Eterno 2 tierras y puso el Eterno sobre la tierra 2 bestias. Entonces, voy a cambiar y decir, dio el Eterno una tierra a Caín y 2
tierras a Abel. Luego, ¿por qué lo anda matando? O puso el Eterno para Caín una bestia y 2 bestias para Abel. Por eso se enojó Abel. Digo, por eso se enojó Caín, porque a uno le dio más y a otro menos. Entonces, vean que aquí tendríamos en una misma oración la respuesta a cuánto. Cuánto le dio a uno y cuánto le dio a otro. Entonces, diríamos... Natán Elohim Adama Achat Lekaim Ve'shtei Adamot Lehebel. Vean cómo queda en una misma oración el uso de ambos números. Natán Elohim Adama Achat Lekain Veshtei Adamot Lehebel. Angélica, intenta hacer la segunda siguiendo el modelo de arriba. Sam, uso. Sam Elohim, Lecaín, Ajat, no, pero es al final. Behemá. Behemá, Ajat. Ajá. Bem. Es que no sé por qué me cuesta esa palabra. Beshtei. Bestein, Leabel. Exacto. Bestein Leabel. Stein, ay. Ajá, yo sé que es difícil. Voy a practicar esa. Bestein Lehebel o Bestei Behemot Lehebel. ¿Sí? Ok. Buena noticia. Del 3 en adelante, del 3 al 10, se hace como en español. Diríamos Shalosh Behemot. Así como se dice 3, igualito que en español. Shalosh Behemot. Arba Adamot. Hamesh Malkot. Shesh Banot. Sheba, Shmone, Tesha, Eser y lo que ustedes quieran. Por ejemplo, las 10 plagas de Egipto se dice Eser Makot, que literalmente, plaga, bueno, ahí no dice plaga, ahí dice golpe, porque fueron los 10 golpes que el Eterno le propinó a Egipto para ablandar el corazón del faraón. Entonces, Eser Makot. Vean que ahí no cambió, así como lo habíamos aprendido. Del 3 en adelante
se hace normal. ¿Sí? Entonces, vean, hasta ahorita repasamos o estamos abordando solo los números en femenino del 1 al 10. ¿Claro? Practicar. Exacto, es práctica. Pero las reglas ahorita como las vimos, digamos, se entendieron. Sí. ¿Sí? Ok, entonces vean cómo ahorita toma mayor importancia el recordar el género. Cuando una palabra es masculina, cuando es femenina. Entonces, les voy a mandar ejercicios para recordar vocabulario, palabras femeninas y cómo contabilizar esas palabras para que recordemos y repasemos los números. Entonces, ya nada más, antes de irnos, repasamos los números. Ahat, Shtaim, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh, Sheva, Shmone, Tesha, Eser. Entonces, estén durante la semana así como en el kinder. Ahad, Shtaim, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh. Les voy a mandar una cancioncita y estudiar la ortografía. La ortografía es bien importante porque de aquí se van a derivar los números femeninos, las decenas, las centenas y los números masculinos, perdón, y también los días de la semana, por ejemplo. Nos vemos dentro de 8 días. Se la pasan bonito. Y de una vez les aviso. Recuerden que va a haber una pequeña pausita el 1 de junio. Yo voy a estar fuera de la ciudad del 27 a justo el 21. Les diría que les doy clase, pero seguramente a esa hora voy a estar o en el avión o no, sí, yo creo que en el avión, porque el vuelo de regreso lo tengo a las 7 de la noche. Entonces, sí, va a ser justo a la hora de la clase. Pero normal, el 11, el 18 y el 25 tenemos clase normal. Solo el 1 no. Está bien. Muy bien. Feliz viaje. Nos vemos. Feliz viaje para ese entonces. Bueno, todavía faltan 3 semanas. Todavía falta, pero ya casi. Pero ya casi, y ojalá, porque ya ven que siempre hay cambios. No quiero cancelar ese viaje. Pero de una vez les aviso porque me gusta que ustedes tengan tiempos y no me gusta hacerles lo que pasó hace 2 semanas, que les cancelé de trancazo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Les mando su video y los ejercicios. Chao, gracias. Bye. Y provecho para la cena. Toda, Leitraut. Buenas noches. Buenas noches.